buenas tardes, gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 2:33. Aquí inicia el espacio del gobierno de la tarde. Roberto Díaz junto a Oscar Guedes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a los amables oyentes de la Z101. Esta hora 2:33 dijimos, ¿sí? Sí, así es. Iniciamos con las informaciones del día de hoy, lo más importante de todo lo acontecido en las últimas horas, desde que inició este jueves 19 de marzo. Así es. El presidente del Colegio Médico Dominicano insistió hoy en que el COVID-19 está ya circulando de manera comunitaria en el país en base al aumento en el número de casos confirmados anunciados ayer por el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, quien informó que ya son 34 los casos positivos, mientras que hay 278 casos bajo seguimiento de las autoridades. Waldo Ariel Suero expresó que frecuentemente es informado sobre nuevos casos sospechosos y citó el caso del hijo del director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, quien contrajo el virus sin haber salido del país. Esta mañana Sánchez Cárdenas informó que el joven Víctor Fernández Gómez se contagió del COVID-19 tras tener contacto con los pasajeros de un barco con 110 dominicanos, de los cuales 5 dieron positivo al COVID-19. Sí, por este caso es que el director de la autoridad portuaria, Víctor Gómez Casanova, está en cuarentena, está aislado, El hijo. esperando, el padre, El padre, el director sí. está aislado, esperando resultados de sus exámenes para verificar si está o no él mismo contagiado con el coronavirus. Se habla de 278 casos bajo seguimiento de las autoridades de salud y el presidente del Colegio Médico Dominicano ha insistido en esto, de que ya en comunidades el virus anda circulando. Fíjate, cuando venía de camino de la zona este hacia acá, del kilómetro 11 de la autopista Las Américas, vi un gran flujo de personas en la calle. De hecho, se generaban ciertos entaponamientos en la marginal. Yo me sorprendí bastante, pero al ir adentrándome a la ciudad, vi que las cosas eran diferentes. Parece ser que las personas, al entrar en vigencia hoy, la decisión del presidente de la cuarentena, pues algunas personas han decidido hacer algunas actividades habituales en los alrededores cercanos. Y es por eso que en algunas comunidades se ve tanta gente junta. No, ok, esto fíjate, yo no lo he notado. Sí. Lo que sí es que hay que recordar que el gobierno nacional dispuso de una serie de medidas, como entre ellas la suspensión de clases, en todos los niveles para evitar precisamente esto, La aglomeración de que se personas. agrupen grandes multitudes, están suspendidos todos los espectáculos públicos, las actividades deportivas, porque hay que evitar que se siga propagando el COVID-19 entre la población dominicana, y recordemos que este es un virus de transmisión bastante sencilla por el contacto físico entre las personas. Así que es bueno que las personas recuerden que deben mantenerse alejados de las multitudes, evitar el contacto cercano y tomar toda la otra serie de recomendaciones que se han dado, la higiene frecuente de las manos y todo aquello. Mira, esa es la denuncia que hacía hoy el presidente del Colegio Médico que tú leías antes. Pero hoy las enfermeras afirmaron que son las que tienen el mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus entre el personal de salud que labora en los hospitales, porque están en primera línea de riesgo por la cercanía con los pacientes. Esta afirmación es de Antonia Rodríguez, presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, CODOPENF. Antonia denunció que en varios hospitales públicos no hay mascarillas, ni agua suficiente, ni gorros, ni batas, tampoco lentes para cubrirse ante esta situación. Incluso dijo que hay lugares donde los lavamanos están dañados. Este es un asunto muy serio. Estamos hablando de la salud del personal de salud. Claro, las enfermeras son las encargadas de canalizar a los pacientes, de estar ahí siempre con los pacientes, y la presidenta de profesionales de recibirlos en las emergencias. Todo eso, sí. Y eso es un asunto delicado, porque si no tenemos al personal de salud garantizándole su
bioseguridad, pues cómo pueden ellos garantizarle la atención sanitaria a los pacientes. Es bastante difícil, a pesar de que el día pasado hablábamos acerca del protocolo que tiene Salud Pública para el personal, ¿no? De los hospitales, donde incluye hasta los conserjes. Así es. Pero si no están en buen estado, como ella señala y dice, de que hay lavamanos que están deteriorados completamente en los hospitales y que no cuentan, según dice ella, con los utensilios necesarios para asistir a aquellos que van a los hospitales. Sí, en el transcurso del gobierno de la tarde vamos a tratar de establecer contacto telefónico con Antonio Sería Rodríguez, muy bueno, sí. para conocer mejor esta denuncia, porque es un asunto serio, y seguramente con el Servicio Nacional de Salud también será necesario conversar sobre este tema para saber en qué estado se encuentran esos centros de salud. Educación continúa tomando algunas medidas. El ministro de Educación anunció que extenderá el año lectivo 2019-2020 para recuperar el tiempo perdido de las clases por la emergencia del coronavirus o COVID-19. Antonio Peña Mirabal informó que la fecha de extensión será dada a conocer cuando termine el periodo de la emergencia por el coronavirus. El funcionario encabezó un encuentro este jueves donde se presentó la plataforma para que estudiantes y profesores accedan al contenido educativo desde sus hogares durante el periodo de aislamiento por la pandemia de coronavirus. Habilitó este jueves las plataformas en línea.miner.gov.do y quito.edu.do, de igual manera el portal educando.edu.do, para que los estudiantes sigan sus procesos de formación desde sus hogares, como medida contemplada en el plan de apoyo educativo ante la presidencia o ante la presencia en el país del COVID-19. Yo creo que esas medidas, entre otras que ha tomado el Ministerio de Educación, recordemos que se habló de esto, de que los educadores mantuvieran el contacto vía online con sus alumnos y que los alumnos también pudieran continuar el proceso de formación. Entonces se habla también de extender el año lectivo 2019-2020, como señala el ministro de Educación, para recuperar este tiempo que de todas maneras afecta a los estudiantes, porque quizás la práctica de recibir clases por línea no lo tengan todos y quizás no todos manejen la plataforma. No es lo mismo estar en un aula educando que hacerlo por línea. En realidad yo creo que si alguno de los grupos presentara dificultad con esto de la educación online, serían más los profesores que los estudiantes, porque los estudiantes de hoy en día, sí, con esto de las herramientas tecnológicas, suelen ser bastante, pero que bastante más prácticos que cualquiera. Suelen ser muy ágiles y muy hábiles. La única limitación que yo veo y que creo que será bueno conversarlo con las autoridades del Ministerio de Educación es el tema de la conexión a Internet en algunas zonas del país, que no tienen la conectividad más adecuada y en donde se hará más difícil mantener la educación a distancia. Pero esto de la educación a distancia es una maravilla, es una herramienta que las autoridades dominicanas y en este caso el Ministerio de Educación debe aprovechar al máximo. No solo esta coyuntura permite o esta coyuntura impone la necesidad de aprovecharla, pero yo creo que el Ministerio de Educación debe mirar esto hacia el futuro, desarrollar unas plataformas propias para utilizar y aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, porque ofrece un sinnúmero, un gran abanico de opciones y de oportunidades. Hay muchísimas universidades en el mundo ya dando carreras, maestrías online y doctorados, sí, claro, a distancia. Incluso usted está aquí y la universidad está en Londres y usted cumple con una serie de evaluaciones y cumple con una serie de mecanismos de estudio muy amplios, muy profundos y muy buenos, pero que no restan en nada en la calidad del aprendizaje. Recuerda que aquí estamos hablando de educación básica. Hay un asunto aquí donde entra la parte disciplinaria, que los alumnos han de cumplir con las tareas que pongan esos profesores
vía online, que puedan responder también con lo que exijan los maestros. Estamos claros en lo que tú has terminado de decir, que quizás haya cierta deficiencia de manejo online con algunos docentes. Sí, no, por ¿Eh? supuesto, y Con muchísimos algunos docentes muy docentes. bien preparados para eso. Pero por esa razón se toma la medida de extender también el año lectivo para poder recuperar aquello que se pierde. Sí, sobre todo, como te decía, por las zonas en donde no hay conectividad de internet, por lo menos confiable, estable. Además, no Sí, tienes la garantía de que los estudiantes tengan la conectividad disponible en casa. Y además está el tema de que no era una herramienta planificada. Esto no estuvo exacto. planificado desde el inicio. Así que adaptar lo Aunque se planificado debió. a esta No coyuntura para eso específicamente, es lo que te estoy sino diciendo. adaptarnos al tiempo Es que lo que estamos es lo viviendo. que te decía anteriormente, que con vista a futuro, las autoridades del Ministerio de Educación deben comenzar a mirar esta herramienta como una opción para que esté allí siempre, porque seguramente se pueden presentar nuevas coyunturas en el futuro que requieran que se recurra a la educación a distancia. Mira, vamos a seguir avanzando con informaciones, porque el movimiento Patria para Todos afirmó hoy que la expansión de la epidemia o de la pandemia del coronavirus en el país es el resultado de la tardanza del gobierno en adoptar las medidas para controlarlas. La organización dice que las primeras medidas se limitaron tímidamente a reducir las importaciones del virus, pero no se aplicaron con la rigurosidad que la pandemia ameritaba y que entonces por ello hoy tenemos cientos de casos importados, según el Movimiento Patria para Todos. El doctor Fulgencio Severino, que es presidente de esa organización, explicó que a esto hay que agregar los errores en las políticas de mitigación del contagio y los casos importados que se movilizaron con libertad en su ámbito de influencia porque muchos no fueron identificados. Severino dijo que la situación actual es de crecimiento de la pandemia o de la epidemia en el país y que es necesario ir más allá de las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina. Este tema de la oportunidad de las medidas anunciadas o tomadas por el gobierno nacional ha generado algunas polémicas. Para algunos especialistas han estado acorde con el tiempo y el momento en que se han tomado. Otros no. Para otras personas, analistas, dirigentes, médicos, no ha sido tan oportuna. Yo no quiero emitir mi opinión en ese caso porque Pero lo real es, aunque tú no quieras emitir ciertas opiniones sobre el tema, si se hubiese hecho antes, por igual, algunas personas no estarían de acuerdo. Quizás dijeran que fue a destiempo, que fue muy apresurado, que el país no estaba en la situación como para hacer este llamado. Sin embargo, se hace ahora y como quiera, pues algunas personas hablan. Es lo que decimos acá, palos y boga y palos y no no, boga. porque es lo de siempre. Nadie cuenta con nadie en el mundo tiene el 100% de Claro, apoyo eso es así. en nada de lo que en lo que hace. Entonces, si usted se adelanta con la medida, habrá quien lo critique y si no se adelanta, también La habrá quien gente lo siempre critique. tendrá de qué hablar. Siempre habrá alguien aquí que no esté del todo contento. Por otra parte, con las medidas anunciadas este miércoles por el Banco Central de la República Dominicana, los clientes que necesiten renegociar sus deudas con los bancos no podrán ser cargados con una tasa de interés mayor. En sí, el paquete de medidas aprobadas por la Junta Monetaria no obliga a los bancos a reestructurar las deudas de sus clientes, pero sí a no recargarlos de interés en caso de que lo hagan. En el caso del Banco Estatal, Banco de Reservas, la situación será distinta. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó ayer que esa institución financiera revisará las políticas de concesión de préstamos al consumo con tarjetas de crédito y de las hipotecas, de manera que beneficien a sus clientes con menores tasas y mejores plazos de pago. Las medidas financieras que se han estado tomando también, aunque algunas un poco tímido, pero de todas maneras van en apoyo a lo que el presidente Danilo Medina a la decisión que ha tomado el gobierno de esta cuarentena. En el tema financiero, pues son muchas las medidas que hay que tomar. Mira, seguimos hablando de medidas precisamente oficiales y de instituciones del país porque
La Lotería Nacional informó a la ciudadanía y al sector ligado a bancas de loterías la suspensión por 15 días de los sorteos diarios de bancas de loterías, lotería electrónica y los de billetes y quinielas de la institución a partir de este jueves 19 de marzo, es decir, desde hoy. La medida, anunciada por el administrador general de la Lotería Nacional, Miguel Mercedes Valdés, va acorde con las recomendaciones que hizo el presidente Danilo Medina para reducir el contagio del coronavirus. La Lotería Nacional indicó que cualquier información oficial de interés sobre sus productos y servicios será ofrecida a través de su página web y redes sociales. Tenemos que hacer la pausa. Sí, ya nos vamos a la pausa, pero precisamente lo que hablábamos acerca de las medidas financieras que se han tomado en el caso de los bancos que vayan en beneficio a sus clientes y la suspensión ahora de esto de la lotería por 15 días, ¿verdad? Sí. Detalla, ¿verdad? De por 15 días a partir de hoy. Quinielas, billetes de lotería y sorteos diarios. Por cierto, las personas que preguntaban sobre este asunto, ahí está la información. Y lotería electrónica. Francis, nos vamos a la pausa. El gobierno de la... Descarga gratis nuestra aplicación. Bueno, estamos de regreso en el gobierno de la tarde, ya son las 2:51. Continuamos acá junto a Oscar Guedes, pues, compartiendo con el público las principales informaciones correspondientes a este jueves 19 de marzo, año 2020, día en que entran en vigencia las decisiones de la presidencia de la cuarentena para que la gente pues no salga de su casa, pero aún así algunas personas tienen que salir a hacer algunas diligencias. Vamos a abrir los teléfonos, Roberto, vamos a escuchar al pueblo, ¿sí? Vamos a hablar con el pueblo con la en gente. Un momentito, Oscar, porque aquí hay una información muy interesante que por cierto tú imprimiste, ¿no? Y es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió este jueves a todo el mundo a frenar el coronavirus y advirtió además de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán millones de personas. Se ha demostrado que el virus se puede contener, tiene que contenerse, insistió Guterres en una conferencia de prensa virtual. Es lo que los países han estado haciendo en estos últimos días, llamando a la población, a sus ciudadanos, a tratar de evitar la propagación de este virus. Y ahí está el llamado del secretario general de la ONU. Ahora sí conectamos con el público. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenas tardes. Gobierno de la tarde. Sí, buenas tardes. Le habla Henderson Morel. Adelante. Atentamente. El gobierno sí tiene la culpa porque ellos deberían de haber cerrado el país hace mucho tiempo. Pero así mismo hubiese tú llamado diciendo que no debió hacerlo. Buenas tardes. Z con el pueblo. Sí, buena. Yo estoy llamando porque yo tengo un hijo que está trabajando en un center y ahí se rumora mucha gente y los concertos no pretenden cerrar. Entonces es preocupante porque yo le digo a mi hijo no vaya, pero él no quiere perder su trabajo. Pero me imagino que habrán reducido, como también se había anunciado, el personal. Me imagino que alguna medida pues han tomado en los call centers. Esta mañana hablaba Rafael Pepe Abreu, dirigente sindical histórico del país, acerca de ese tema. Decía que en las empresas de zona franca y en algunas otras empresas no se ha resuelto todavía el tema de la aglomeración de trabajadores en los horarios de trabajo, en el momento de entrada, en el momento de salida, y que todavía falta por afinar algunos detalles en las medidas que se han tomado. Yo estoy seguro Pero que recordemos que el presidente también anunció de que vendrían nuevas medidas. Es que tienen que venir, por supuesto. Yo estoy Recuerden que este es el primer iba a decir día. que las autoridades, estoy seguro que están trabajando en afinar todas el paquete de medidas y de decisiones para ajustarlos a la realidad y poder frenar de la idea de prevención, este coronavirus, este COVID-19 que está dañando de manera tan sensible la economía mundial. Buenas tardes, gobierno de la tarde. Buenas tardes.
tardes. Sí, ¿quién Mira, nos habla? Roberto, nosotros teníamos el ejemplo de los otros países que le había llegado primero que a nosotros. Que nosotros, si Estados Unidos le había cerrado los aeropuertos a Europa, nosotros teníamos que hacerlo con mucho más vera. Y fíjate que los casos que aquí empezaron fueron europeos. Sí. Y el presidente tenía que haber cerrado y tomar la medida de cerrar los aeropuertos. No importara si el pueblo llamaba y te decía, no debió hacerlo, porque era su medida de seguridad que él tenía que hacer para cuidar la población. Buenas tardes, gobierno de la tarde. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Montero. Sí. Yo estoy llamando para que por favor le hagan un llamado a unos carros que vienen a dar SAN semanal a nivel nacional, en todas las provincias. Ellos te dan SAN a 13 semanas. La situación está ahora mismo que nadie tiene un peso. Entonces vienen y se te paran en la puerta y te hacen un escándalo que no te da golpe. Ya. Buenas tardes, gobierno de la tarde. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla? Manuel Cruz. Adelante, Manuel. Sí, para preguntar, ¿cuáles serían esas otras medidas que tomaría el gobierno, aparte de esa que ha tomado? Porque la población tiene como una confusión y cree como que estamos en cuarentena. Pero usted sale a la calle, hay muchos negocios cerrados, ¿verdad? Sí. Privados, hay otros abiertos. Y no veo como que en algunos pocos que se está tomando alguna medida, como cerrando esos negocios privados, pero en lo demás aquí en abierto como que no ha pasado nada. La palabra del presidente como que no tenía mucho peso. Bueno, mira, cualquier otra medida que tenga que tomar el presidente para que la ciudadanía acate el llamado lo va a hacer. En cuanto a la pregunta que tú haces de cuáles son las demás medidas, tenemos que esperar que él la diga para saberla. Buenas tardes, gobierno de la tarde. Buenas tardes, Roberto. Sí, 2 segundos, no me cierres, que son cosas muy importantes. Ayer propusieron los doctores de la Z que el gobierno alquile el hotel Santo Domingo, que está vacío, lleno de camas, y nada más hay que limpiar. Eso es una. Además, ayer mismo vi una entrevista con un médico cubano que vive en Venezuela, que habló del medicamento que ustedes estaban tratando anoche. Okay. Y dice que eso es efectivo, eso es viejísimo y lo hay en el país. Bueno, gracias por su llamada. Sí, ¿Por qué suponía que yo le iba a cerrar? No entiendo. Los médicos cubanos están haciendo una gran labor en varios países. Además, ellos estuvieron en China adquiriendo mucha experiencia ya con los médicos chinos. Y Venezuela además tiene el apoyo fuerte, sólido y la asesoría directa de China. De hecho, y recibieron una gran cantidad, de 4.000, no sé cuántos, test médicos para el COVID-19, porque el gobierno de Venezuela anunció que va a masificar los exámenes del COVID-19. Buenas tardes, gobierno de la tarde. Sí, buenas tardes. Sí. Es aquí de Santiago, para decirle que si nosotros estamos en cuarentena, porque las zonas francas están trabajando normal y la gente allá anda como si nada hubiera pasado. Y también para que ustedes me digan qué ustedes opinan de si el presidente habló a tiempo o no habló a tiempo. En lo particular yo pienso que habló a tiempo. Porque el tomar la decisión de cerrar y suspender actividades en un país, como diría un gran amigo, no es paja de coco, señores. No lo pongan tan fácil. Son millones que se pierden diario. Claro, la salud está ante todo. Pero ninguna decisión tomada de forma apresurada es buena. Si me permites, la amiga preguntaba si creíamos que había hablado a tiempo y cuál era la otra pregunta. Esa fue la pregunta. No, ella hizo 2 preguntas. Bueno, pues la otra se me escapa. Pero en cuanto a la decisión... Una lástima porque quería responderle. Para mí sí creo que tardó algunas horas. El presidente tal vez se demoró 12 horas en dar una respuesta. En mi opinión personal. En tomar esa decisión. Bueno, en lo particular yo creo que tomar... Lo que iba a decir es que no estamos en cuarentena. Lo que le iba a decir a la amiga, porque ella llamó y dijo, ella dijo que estábamos en cuarentena. No, todavía el país no está en cuarentena. El país ha asegurado fronteras, ha cerrado conexiones aéreas, pero el país no está en cuarentena. Se tomaron algunas medidas para promover el aislamiento social de manera de reducir las aglomeraciones de personas, pero el país todavía no está en cuarentena. ¿Qué significaría entonces una cuarentena cuando te mandan a quedarte en tu casa, Oscar? El estado en que está Italia. Italia está cerrado completamente. Todo el mundo a su casa 24 horas, solo salir a hacer lo esencial. Aquí lo que se pidió fue eso. No, se pidió, pero no es una orden.
No, ok, pero no es una orden, no es un toque de queda. Perdona. En Italia y España Okay, se no, ordenó. aquí no hay toque de queda. Exactamente. Pero precisamente es lo que ha pedido el Estado. No, el Estado ha de pedido que usted salga a lo necesario. Ya va, el Estado ha ordenado Ajá. que algunas empresas y algunos sectores productivos disminuyan su actividad en la medida de lo posible para evitar las aglomeraciones y reducirlas. ¿Y los ciudadanos? Y le he pedido a los ciudadanos que por favor eviten las aglomeraciones de personas, eviten las grandes agrupaciones para ayudar en esta situación. Pero cuando yo digo que el país está en cuarentena oficial, es el estado en que está Italia, el estado en que está España. El toque de queda en Italia y en España hay un toque de queda que si la gente sale a la calle, la llevan detenida. Francis.